Buenos días. Muy bien, señoritas jóvenes. La clase pasada, ¿recuerdan qué unidad vimos? Bueno, por supuesto, la unidad 6, ¿cierto? Pero ¿cuál fue el tema que desarrollamos, recuerdan? ¿Recuerdan qué tema desarrollamos? Vimos la que era literatura española, ¿cierto? ¿Recordaron? Sí. Literatura española, siglo de oro español. A ver, yo sé que están enfocados al día de mañana. Mañana es su examen, ¿cierto? ¿Sí? Vamos. Están enfocados, ¿cierto? Para su examen el día de mañana, ¿verdad? ¿Por qué callados, calladas? ¿Por qué? Muy bien, Carla. Entonces, sin embargo, no hay que descuidar pues las demás unidades. Hay que repasar las anteriores, pero seguir con las que vienen, ¿no? Porque todo suma, todo es importante. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repaso de la unidad 6 ahorita. ¿Ya? Y en la tarde hacemos un repaso de la 1 a la 5 con algunas preguntas. ¿Ya? Con algunas preguntas hacemos un repaso de la 1 a la 5 en la tarde. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar con la unidad 6, antes de las 7, por supuesto, haciendo un repaso. Y cuando hablamos de literatura española, manifestamos que había una etapa de formación que iba del siglo XI al siglo XV, una etapa de formación. Y justamente la primera etapa de formación se dio en el siglo XI con los jarchas mozárabes, que era la manifestación, era la primera manifestación lírica española. Fue un dato que dimos. En el siglo XII aparecieron el Mester de Juglería en el siglo XII, que justamente eran los poetas errantes, llamados juglares, que se van a encargar de dar a conocer, ¿no?, la hazaña de héroes, para en este caso el surgimiento de España, o el resurgimiento de España. ¿Por qué? Porque recuerden que los moros, llamados también musulmanes, estaban habitando algunas ciudades de España. Entonces España quería unificarse, quería expulsar a los moros y empiezan toda una campaña, por así decirlo, toda una gesta, ¿sí?, de un pueblo, en este caso español, para poder unificar todas sus ciudades y que solamente sea español. Y eso lo van a transmitir a través de los cantares de gesta. El más conocido, que inclusive es catalogado como el primer monumento de la, digamos, literatura española, porque tiene un valor histórico, lingüístico, sociológico y literario. ¿Recuerdan cómo se llama ese cantar de gesta? El cantar del mío Cid. Excelente, el cantar del mío Cid, que era anónimo, o mejor dicho, que es anónimo. Sin embargo, había un copista ahí que dijo, no, yo soy el autor, ¿no? Per Abad, pero era el copista, y era anónimo, seguía siendo anónimo, y lo va a dar a conocer con mayor razón todavía Tomás Antonio Sánchez, en la publicación del Cantar de Mío Cid, indicando que es anónimo y le pertenece al juglar, en este caso del pueblo de Medinaceli, pero seguía siendo anónimo. Y que Per Abad, o Pedro Abad, era solo un copista. ¿Quién la estudió y la dividió en los tres famosos cantares? Ramón Menéndez Pidal. Tres famosos cantares: el destierro, la boda de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Tres famosos cantares. Bueno, mencionamos ahí, por ejemplo, cómo se llamaba el rey que justamente forma parte de esta obra, el Cantar de Mío Cid, el rey Alfonso VI, ¿cierto? La esposa, en este caso del Cid, se llamaba Jimena, las hijas Elvira y Sol, y el Cid se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. Esos datos inclusive los mencionamos. En las bodas de las hijas se van a desposar con los infantes de Carrión, ¿sí? Y después, bueno, en la frente de Corpes prácticamente se enfrentan los hombres de confianza, Álvaro Fáñez con Martín Antoniles, y terminan derrotando a los infantes de Carrión. Y luego, y bueno, el matrimonio queda disuelto, ¿sí? Y luego mencionamos nosotros de que los infantes de Navarra y Aragón se iban a casar con las hijas del Cid. Y el Cid al final iba a ser, bueno, incorporado a la corona española, ¿no? Vimos entonces esa obra, mencionamos esa obra, que los temas estaban vinculados ¿a qué? Al honor, vinculado a la lealtad, vinculado al amor,
vinculado al cristianismo, porque ellos, ¿qué pueblo que iban? Prácticamente impartían, imponían el cristianismo. ¿Ya? Un dato importante por si acaso, ¿ya? Y fue pregunta también de ese previo hace un tiempo también. Bueno, eso es respecto al cantar del Mío Cid, que formó justamente de la etapa de formación que se dio en el siglo XII, con el máster de juglería, por los juglares justamente. Y luego vimos en el siglo XIII, XIV, el máster de clerecía. Ahí encontramos a Gonzalo de Berceo, creador de la cuadernavía, era el mejor poeta lírico, por así decirlo, del siglo XIII. También encontrábamos ahí al rey Alfonso X, conocido como el Sabio, y él era el padre de la prosa. Entonces son datos que mencionamos en ese entonces, en la unidad 6, y también mencionamos en el siglo XV, en lo que era pre-renacimiento, mencionamos al mejor poeta lírico del siglo XV, que justamente era Jorge Manrique, con las conocidas coplas a la muerte de mi padre. Coplas a la muerte de mi padre, ¿qué especie lírica era? ¿Recuerdan? Porque expresaba, ¿qué expresaba? ¿Qué expresa una elegía? ¿Qué es una especie lírica? ¿Qué expresa? Vamos, expresa dolor, tristeza, melancolía, nostalgia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por quién? Por la Por la pérdida. pérdida de un ser amado. Muy bien, por la pérdida, la ausencia o la muerte de un ser amado. Excelente, muy bien, señorita. Excelente. Bueno, después de eso mencionamos nosotros, aparte de Jorge Manrique, también en lo que era pre-renacimiento o humanismo, porque siglo XV justamente, mencionamos a la obra La Celestina, de Fernando de Rojas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces son datos que mencionamos en la etapa de formación. Y luego vimos el siglo de oro propiamente dicho, que empezaba o era a partir del siglo XVI al siglo XVII. El siglo de oro era un momento en el cual había apogeo militar, político, cultural, social, bueno, en todos los aspectos, sobre todo económico. Y habían dos movimientos que formaron parte justamente de este conocido siglo de oro español. ¿Qué movimientos conformaban el siglo de oro español? Renacimiento y barroco. Excelente, José. Renacimiento y el barroco. Muy bien. ¿Sí? ¿Y cuántas escuelas vimos en total en el siglo de oro? ¿Cuántas escuelas mencionamos? 3, 4, 5. ¿Cuántas escuelas? Habían escuelas, ¿cierto? En el Renacimiento, por ejemplo, hubo 3 escuelas. Y en el barroco hubo 2. Por ejemplo, en el Renacimiento vimos la escuela italiana, donde los representantes eran Juan Boscán, estaba Garcilaso de la Vega, ¿sí? En la escuela sevillana mencionamos a Fernando de Herrera, y en la escuela salmantina mencionamos a Fray Luis de León. ¿Está bien? ¿Sí? 3 escuelas. En el Renacimiento, ¿ya? Y en el Barroco mencionamos 2 escuelas, la escuela conceptista y la escuela culterana. La escuela conceptista, Francisco de Quevedo. Y en la escuela culterana, ¿a quién vimos en la escuela culterana? A ver, ¿a quién vimos en la escuela culterana? Que inclusive tenía 2 periodos, un periodo claro y un periodo ¿A Luis oscuro. de Góngora? Excelente, a Luis de Góngora y Argote. Yasmín, ¿verdad? Está bien, Yasmín. Genial, muy bien, Yasmín. Entonces, mencionar, por ejemplo, que en la escuela italiana, dijimos nosotros, estaba Juan Boscán, que, digamos, introduce la poesía italiana a la lírica española o castellana, como dicen algunos. ¿Ya? Y aquí el que recibe más influencia justamente es Garcilaso de la Vega, de esta escuela, y bueno, de los italianos, por así decirlo, ¿no? Como son, por ejemplo, Virgilio, Ovidio, el mismo Francesco Petrarca. Por eso a Garcilaso de la Vega le decían el Petrarca español. ¿Sí? También mencionamos a la musa de Garcilaso de la Vega. ¿Recuerdan? Aquella mujer que lo rechazó y lo inspiró, por eso su musa, en crear esas églogas, la égloga número 1, Salicio y Nemoroso. ¿Me acordaron?
tuviera su musa de Garcilaso de la Vega, porque Salicio, a ver, como ustedes recuerdan, yo voy avanzando, porque recordamos, ¿no? Bueno, Salicio estaba enamorado de Galatea, y Galatea lo rechazaba. Muy bien, Carla, Isabel Freire, ¿sí? Y hace alusión justamente a ese rechazo de Galatea hacia Salicio, ¿no? Y también Nemoroso enamorado de Elisa, pero Elisa sí lo quería, Nemoroso, pero ya estaba muerta, y él lo recordaba con esa nostalgia, ¿no? Bueno, y en la escuela, bueno, sevillana solamente mencionamos a Fernando de Herrera. En la escuela salmantina mencionamos a Fray Luis de León, donde había una frase clásica de la escuela salmantina: piensa, razona y filosofa. Y ahí habían dos obras importantes que recordar. Una era una oda, justamente Oda a la vida retirada. Una oda expresa alabanza, exaltación, entusiasmo, ¿sí? Bueno, de ahí mencionamos otra prosa poética, en este caso, llamada La Perfecta Casada, donde le indicaban justamente cómo tiene que ser antes y durante el matrimonio, ¿sí? Son obras que mencionamos, detalles que mencionamos sobre estas escuelas. Y luego en lo que es el barroco, mencionamos a la escuela conceptista de Francisco Quevedo, nada más mencionamos, ¿sí? Y luego también mencionamos ahí a Luis de Góngora y Argote en la escuela culterana, como ya les mencioné, un periodo claro, un periodo oscuro. ¿Cómo le decían en su periodo claro? Era un poeta popular, pero tenía un seudónimo en su periodo claro. El Ángel. De la Luz. El ángel de luz. Excelente. Muy bien, José Yasmín. De la luz. El Ángel de la Luz. Y en su periodo oscuro, como un poeta culto, el Ángel de las Tinieblas. Tinieblas. Muy bien, muy bien. Entonces, tener dos seudónimos en cada periodo. En el segundo periodo es donde escribe las obras más emblemáticas y más reconocidas de Luis de Góngora y Argote, que son Soledades, donde se aprecia el amor doliente, y la fábula de Polifemo y Galatea, que dijimos que no era una obra narrativa, sino era una obra lírica, por más que dijera fábula. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y luego vimos en el barroco también, mencionamos en el género dramático, del cual es llevado el teatro. Y mencionamos un teatro popular, un teatro nacionalista, donde encontramos, por ejemplo, que hablaban de una realidad en un momento determinado. O sea, este autor, este representante de este teatro del siglo de oro español, ¿sí? Se basaba en aspectos reales, sacados de la realidad, ¿sí? Sucesos, hechos históricos, ¿sí? Por eso se dice que el teatro era nacionalista y popular, ¿no? En el caso porque está vinculado al pueblo, pues, ¿no? Bueno, él era conocido como ¿cómo le decían a él? El monstruo de la naturaleza, ¿no? Que se lo puso otro Lope de representante. Vega. Exacto, Félix López de Vega. También le decían el Fénix de los Ingenios, ¿no? Interesante este autor, porque él propone, por ejemplo, no va a respetar las unidades aristotélicas, ¿no? Su obra está representada en 3 actos, ¿sí? En el caso de hablamos de qué obra hablamos, donde había el tema del honor, el tema de la tiranía, el tema de la justicia social, también había amor, por supuesto. Muy bien, Carla. Fuente Ovejuna. Fuente Ovejuna. Y el pueblo de Fuente Ovejuna, justamente, ellos van a ser los que, por así decirlo, bueno, impulsados por la heroína. ¿Quién era la heroína, dijimos, en Fuente Ovejuna? Impulsados por la heroína. ¿Cómo se llama la heroína en Fuente Ovejuna? A ver, Carla, nos va a apoyar Carla ahí. Carla dice Laurencia, muy bien. Y Laurencia justamente es la que impulsaba a las mujeres a tomar la justicia por las manos, porque estaban cansadas ya de los atropellos, abusos que cometía ese comendador abusivo llamado Fernán Gómez y Guzmán. Eso mencionamos justamente, ¿verdad? ¿Recuerdan cómo se llama el cómico de esa obra? ¿El cómico? ¿Cómo se llamaba el cómico? Porque hay un cómico, ¿cierto? Muy bien, Carla. Mengo. Y mencionar también ahí que Laurencia estaba comprometida, o ya tenía su prometido llamado Frondoso,
quienes justamente, cuya boda justamente de ambos, de Frondoso y de Laurencia, es interrumpida por Fernán Gómez y Guzmán, y se los lleva a la fuerza. A Frondoso lo golpean, a Laurencia tratan de abusar de ella, y ahí viene justamente la parte heroica de ella, de motivar, de impulsar al pueblo a tomar la justicia por sus manos. Al final matan al comendador Fernán Gómez y Guzmán, y los encargados de administrar la justicia, de decidir si el pueblo vive o muere. ¿Por qué pueblo, profe? Porque todo el pueblo decía que había matado al comendador. Decían Fuente Ovejuna, Fuente Ovejuna. Entonces los reyes católicos al final decidieron liberar al pueblo de Fuente Ovejuna, que no muera ninguno, ni uno de ellos, ¿no? Motivo, porque bueno, vieron de que este comendador abusivo, Fernán Gómez y Guzmán, era alguien que prácticamente saqueaba al pueblo, les cobraba impuestos elevadísimos, y descubrieron que gran parte de esos impuestos no iban para la corona española, sino iban para Juana la Beltraneja, porque recordemos que había un hecho ahí histórico, una guerra civil que se dio en el siglo XV justamente entre dos reinas, Juana la Beltraneja e Isabel de Castilla. Y este comendador estaba apoyando a Juana la Beltraneja. Se descubrió eso, Isabel de Castilla, que ahora le ganó a Juana la Beltraneja, por supuesto, y en ese momento era la reina católica, es quien se entera de eso y por ese motivo justifica que está bien la muerte. Era un abusivo, era un ruin, ¿no? Un desalmado con los pobladores, y por ese motivo el pueblo, bueno, tomó justicia por sus propias manos y el pueblo queda libre. Entonces, esa fue la obra más importante de Lope de Vega. Recuerden, género dramático, especie drama. Luego mencionamos también ahí al sucesor, al discípulo de Lope de Vega, que era Pedro Calderón de la Barca, también mencionamos. ¿Sí? ¿Recordaron? Él, por ejemplo, su teatro era universal, un teatro filosófico reflexivo, también mencionamos sobre el teatro que desarrolló Pedro Calderón de la Barca, y su obra más importante era otro drama, ¿sí? ¿Cómo se llama su drama? La vida es sueño, muy bien. ¿Y el tema del drama La vida es sueño cuál era? El tema, ¿recuerdan? Lucha por la libertad. Muy bien, la lucha por la libertad. La lucha por la libertad. Era justamente el libre albedrío también se veía, ¿no? Como tópico, el libre albedrío. El libre albedrío. Terribles son. Bueno, el libre albedrío justamente, muy bien, la reflexión también que se ve, por eso el teatro busca justamente de Pedro Calderón de la Barca, era reflexivo, se dice, ¿no? Reflexivo, muy bien. Mencionamos también una pugna entre lo que era la realidad y la irrealidad, ¿no? Es decir, los sueños, ¿no? Porque, ¿cómo se llamaba el príncipe desposeído de esta obra? ¿Cómo se llamaba? El hijo del rey. A ver, Carla nos está ayudando, muy bien. Segismundo. ¿Y recuerdan ustedes cómo se llamaba el rey y rey de qué país era? Se llamaba Basilio, ¿cierto? ¿Y de qué país era? ¿Dónde se desarrolló esta obra? Pregunta ese, Previ también fue. ¿Dónde se desarrolló la obra La vida es sueño? ¿Dónde? En Polonia, muy bien, Carla, en Polonia. Entonces, mencionamos ahí, por ejemplo, de que el rey creía, pues, de que su hijo Segismundo, justamente, iba a ser un tirano, un desalmado, un cruel con el rey y con su pueblo, pero al final vimos nosotros que no fue así. Bueno, tuvo sus arranques a un inicio, cuando traen de la torre al palacio, y le hacen creer que todo es un sueño, y él por querer acercarse a Estrella, que era justamente su prima lejana, ¿no? Porque él nunca había visto una mujer, quería tocarla, y bueno, un soldado se interpuso y actuó mal, ¿no? Lo lanzó por la ventana, ¿no? Entonces ahí Basilio pensó, dijo, va a ser un tirano, ¿no? Y por eso otra vez lo durmieron y otra vez a la torre, ¿no? Entonces, ahí, ¿recuerdan ustedes quién liberó a Segismundo? ¿O quiénes liberaron a Segismundo? Porque también hay una heroína en esta obra, ¿cierto? A ver, Rosaura. Carlos nos ayuda. Bueno, Rosaura, recuerden, es la heroína, muy bien. Pero ¿quiénes liberaron a Segismundo? Rosaura no lo hizo. Rosaura lo encontró un momento determinado disfrazada de hombre, ella, junto con el personaje cómico de esa obra que se llama Clarín. Clarín, ahí encontramos a Clarín. Muy bien, Carla.
el pueblo. El pueblo, prácticamente inducido por Rosaura, van a liberar justamente a Segismundo, haciéndole ver de que un foráneo como Astolfo, que era un sobrino del rey Basilio, iba a gobernar, iba a reinar, ¿no? Entonces ahí Rosaura se va ante el pueblo, les expone que hay un heredero y por eso el pueblo va y libera a Segismundo y lo llevan luego ante el rey Basilio, ¿no? Entonces, otra obra interesante del teatro del barroco de parte del siglo de oro español. Y recuerden que La vida de sueño es la segunda obra más importante del siglo de oro español, porque justamente la primera la encontramos con el, bueno, en el género narrativo, especie novela, Miguel de Cervantes Saavedra, la primera obra más importante del siglo de oro español. Inclusive se dice que es la primera novela de la edad moderna, ¿no? El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra. Y recuerden que Miguel de Cervantes Saavedra, antes, bueno, mejor dicho, no, él era poeta, era dramaturgo también, pero se desarrolló en el género narrativo a través de las novelas. Ahí tenía su novela picaresca, Rinconete y Cortadillo, por ejemplo, La Galatea, una novela pastoril, ¿no? Y en este caso su novela de caballería, y más importante, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. ¿Cuántas partes tuvo esa novela, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha? Una, dos, tres. Dos. Dos partes, muy bien. ¿Y publicadas en vida o fueron póstumas? Muy bien, Carlos, muy bien, José. En vida. En vida. Las dos partes publicadas en vida. La primera de 52 capítulos en 1605. La segunda de 74 en 1615. Y al año siguiente, sí fallece Miguel de Cervantes Saavedra, en 1616. Bueno, es un dato solamente por mencionar. Recordemos ahí cómo se llamaba realmente el nombre verdadero del Quijote. ¿Recuerdan? Alonso, Alonso Quijano. Y su amada, bueno, va a ser conocida con el nombre de Dulcinea. Pero ¿cómo se llamaba en realidad Dulcinea? Aldonza Lorenzo. Aldonza Lorenzo. ¿Ya? Ahí, ¿cómo se llamaba su leal escudero? Que apareció en la segunda salida recién que tiene el Quijote. Porque el Quijote tiene tres salidas. Bueno, en la última justamente es donde lo van a vencer, ¿no? En un duelo, porque antes ya se había batido un duelo con el Caballero de los Espejos. Y luego se bate en un duelo con el Caballero de la Blanca Luna. Y este le gana, ¿no? Y al final el Quijote tiene que regresar a su casa y no salir de su casa por un año. Muy bien, Sancho Panza era su leal escudero. Muy bien, Carla. ¿Y cómo se llamaba ese caballero o ese hombre que se disfrazó del Caballero de los Espejos y luego, bueno, pierde ahí con el Quijote y luego se disfraza como el Caballero de Blanca Luna y le gana al Quijote? Es el mismo. Pero ¿cómo se llama ese hombre? Carrillo. Casi por ahí estás, Catherine. Sansón. Sansón Carrasco. Carrasco. Muy bien, José. Sansón Carrasco. Él se disfraza y él genera el desenlace en esta obra. Recuerden que sus familiares, sus sobrinas, en este caso del Quijote, se acercaron a un vecino que se llama Sansón Carrasco para que vea la manera de traer de vuelta a la casa a su tío, en este caso el Quijote, Alonso Quijano. Regresa a casa y lo que primero que hace el Quijote cuando llega a su casa es buscar sus libros de caballería para no perder pues la hilación de lo que él, las aventuras de los caballeros, ¿no? Pero lamentablemente no encontró ninguno porque el cura con el barbero habían encargadose de prácticamente eliminar todo, quemar todos los libros de caballería, ¿no? Y recuerden que esta obra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Con qué motivo se hizo esta novela? Acabar con las novelas de caballería. Satirizar las novelas de caballería, también se dice. ¿Ya? Recordemos que esta novela, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Tiene dos puntos de vista, ¿no? Justamente esbozadas, retratadas en sus dos personajes. El Quijote, ¿qué representaba? ¿Qué representaba el Quijote?
Aparte de Messi por ahí la locura, bueno, aparte de ello, ¿cómo era el Quijote? ¿Un soñador o no? Era un soñador, pero también quería, digamos, algunas cuestiones imaginarias, ¿no? Que él quería lograr. Era un idealista. En cambio, Sancho era un materialista. Aunque en un momento terminado de la obra, cambian los papeles. El Quijote se sanchifica, la sanchificación del Quijote, dicen, y la quijotización de Sancho. Se cambian los papeles, ¿no? Bueno, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna duda de ese repaso de la unidad 6 del siglo de oro español y la literatura española? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda tienen? ¿Sí? Muy bien. Hicimos, ¿cierto? Hicimos la separata de esa unidad, ¿cierto? Muy bien, ahora vamos a pasar a esta unidad 7 y vamos a hablar todavía de literatura española, ¿ya? Y vamos a hablar de romanticismo, generaciones del 98 y 27, ¿ya? ¿Está bien? ¿Sí? Dedito arriba si está bien. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces seguimos entonces, ¿ya? Seguimos, a ver. Justamente vamos a ver este romanticismo. Ya hablamos de romanticismo antes, ¿ah? Justamente es un repaso ahí, vamos a ver el repaso ahí. ¿Por qué? Vimos en la unidad 4, el renacimiento y romanticismo, ¿ya? Bueno, las fijas. Dijimos, Raúl, que nada es fijo en esta vida, todo es relativo, ¿no? Todo es relativo en esta vida. O sea, así que no piensen que algo es fijo, algo es estático, ¿no? Un día te quiere, otro día no, dicen, ¿no? Entonces, así a veces es la vida. Muy bien. Vamos a hablar de romanticismo y justamente lo que acabo de decir va con el tema de romanticismo, ¿no? Recordemos que surge a finales del siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, ¿ya? ¿Y dónde surge, dijimos? ¿Recuerdan? ¿Dónde surge? Lo dijimos, ¿eh? Porque inclusive está en ese país el padre del romanticismo, autor de ese drama conocido como Fausto o Las cuitas del joven Werther. Goethe. Muy bien, Goethe. ¿Y de qué país es Goethe, mi estimado José? Alemania. Muy bien, Alemania. Entonces, ¿dónde surge justamente en el siglo XVIII? A finales del siglo XVIII surge en Alemania. Y de ahí se va por toda Europa. Se va muy bien, Raúl. Se va por Inglaterra, se va por Francia, se va por América. Inclusive llega de manera tardía, por así decirlo, a España, ¿ya? Digamos, a tener esa importancia, esa preponderancia en España. ¿Por qué? Porque en España, ustedes cuando decimos el romanticismo en España, ¿a quién recuerdan ustedes? A ver, si hablamos de romanticismo español, ¿a quién Becker. recuerdan? A Becker, muy bien, José. Pero Becker era el último romántico español. O sea, con Becker es que el romanticismo tiene esa importancia, esa preponderancia. Pero entonces, profe, si fue el último, ¿quién fue el primero? José de Espronceda, pero no muchos a él lo van a reconocer o lo van a conocer como tal. No, más conocen el romanticismo por Gustavo Adolfo Bécquer. Y miren, el romanticismo en España se desarrolló, digamos, con mucha importancia en ese momento, pero ya el realismo estaba ya en Europa ya. Y mientras tanto en España, que es parte de Europa, claro está, recién estaban, digamos, en todo su apogeo romántico, por así decirlo, ¿no? Pero era el último romántico, pues, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Profe, Muy disculpe, bien. ¿cómo dijo José Sí. qué? José de Espronceda. Ahora vamos a verlo, ahora vamos a mencionarlo. Ahora vamos a mencionar los representantes de este romanticismo español. Él es el iniciador, ¿ya? Bueno, inclusive mencionamos, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, había un representante. ¿Cómo se llamaba el representante de Inglaterra? Lord Byron. En Francia encontramos al máximo exponente del romanticismo. ¿Cómo se llamaba? El máximo exponente del romanticismo. Víctor Hugo. Muy bien, Víctor Hugo. Víctor Hugo, autor de obras como Nuestra Señora de París, Los Miserables, Hernani, ¿no? Bueno, en América mencionamos en Estados Unidos también a un representante, ¿recuerdan? Edgar Allan Poe. Muy bien, Catherine. Edgar Allan Poe, muy bien. Recordemos que el romanticismo tiene una visión justamente de la naturaleza y lo que buscan es liberarse de los modelos griegos
y latinos. Inclusive recordemos que el romanticismo surge como un movimiento artístico, literario, cultural, mejor dicho, que parte o que va a surgir a partir de un movimiento ideológico, filosófico llamado el Sturm und Drang. ¿Recordaron? Sí, que justamente se da en Alemania y crea este romanticismo en el aspecto cultural. ¿Ya? Entonces, vemos nosotros que de esta manera busca oponerse al neoclasicismo. Y vamos a ver algunas características importantes. Entre ellas hay una libertad absoluta, porque rechaza todo lo clásico, no hay parámetros aquí. ¿Ya? Hay una nueva actitud frente a la naturaleza, es subjetivo, hay una visión del pasado, justamente toman en cuenta algunos elementos de la Edad Media, ¿ya? Vemos que predominan los sentimientos, hay una rebeldía, inclusive mencionamos cuando hablamos de romanticismo que había influencia de un contexto histórico, de una llamada Revolución Francesa, ¿sí? Bueno, y aquí en este romanticismo español vamos a ver nosotros que se desarrollaron algunos géneros, por ejemplo el lírico de hecho, ¿no? Con la poesía, ¿ya? El dramático, con el drama en este caso, el narrativo, presente con lo que es la novela, los cuentos y sobre todo la leyenda, ¿ya? Cuando hablan de leyenda, ¿a quién viene a sus mentes? Cuando dicen leyendas, ¿quién viene a sus mentes? A ver, ¿quién? Becker. Baker, muy bien, excelente, muy bien, Bianca. Representantes. Encontramos justamente el género narrativo, algunos representantes. Por ejemplo, a Fernán Caballero. Pero Fernán Caballero es un seudónimo. En realidad, ella se llama Cecilia Bull de Faber, con su obra La Gaviota. Es una novela costumbrista, por ejemplo. ¿Sí? Va a dar a conocer algunos aspectos de la vida social española. Por eso se dice que los románticos son nacionalistas. ¿Ya? Encontramos a Mariano José de Lava con su obra Fígaro. Bueno, perdón, a él le decían Fígaro. Su obra se llama El Castellano Viejo, que es un artículo también, es una obra costumbrista también, mejor dicho. ¿Ya? A él le decían Fígaro. ¿Ya? Tenemos a José Espronceda, ahí está, el iniciador del romanticismo en España, José Espronceda. Su leyenda más importante, El estudiante de Salamanca. ¿Ya? Y tenemos también ahí, por supuesto, a Gustavo Adolfo Bécquer con su obra Leyendas, que ahora vamos a mencionar algunas a continuación en la próxima diapositiva. ¿Ya? De estos narradores, por mencionarlo, José Espronceda, justamente en El estudiante de Salamanca, nos da a conocer al varón que es, digamos, el varón español, que es mayormente conquistador, enamorador, ¿no? Y este estudiante de Salamanca se llamaba Félix de Montemar. Y Félix de Montemar le gustaba enamorar a las señoritas, las enamoraba y luego las abandonaba, las dejaba, ¿no? Lo particular de Félix de Montemar era que se conoció a una que le dijo, primero nos casamos para tener algo, ¿no? Algo íntimo. Y él le dice, ya, vamos a casarnos. No, pero no solo de palabra, pues, prepara todo, haz todo lo que implica matrimonio. Ah, perfecto, le dice. Entonces, yo quiero casarme contigo porque quiero estar contigo, le dice. Yo te quiero, le dice él, ¿no? Y entonces va a preparar todo. Iglesia, padrino, todo lo que implica, todo, invitación, todo lo que implica el matrimonio, ¿no? Y faltando unas horas para que se lleve a cabo el matrimonio, Félix de Montemar se acerca a la novia, justamente, y le dice, bueno, faltan unas horas, le dice, para casarnos, ¿sí? Y le dice, ya, le dice, ¿y qué propones? ¿Por qué no te entregas a mí? Le dice, si faltan unas horas. Bueno, le dice, y se entrega, ella se entrega a él, ¿no? Producto digamos, de ello, ¿no? Él ya consiguió lo que quería, prácticamente ya faltaban minutos para que se lleve a cabo la boda, y mayormente se estila que el varón o el novio espera a la novia. Y aquí va a ser al revés, la novia va a esperar al novio. La diferencia es que el novio nunca va a llegar. Este novio simplemente se desaparece, se va de la ciudad de Salamanca y la novia se queda abandonada en el altar.
Y la novia, por supuesto, va a sufrir mucho. Le da la enfermedad del alma, así le llaman. Enfermedad del alma le dicen, a la depresión, ¿no? Y prácticamente ella se enferma, bueno, de la tristeza que tiene, se enferma y al final, bueno, sufre mucho, ¿no? Y al final va a morir. Pero antes de morir, ella desea que la entierren con su vestido de novia. Y la entierran con su vestido de novia. Y se dice de que ella en las noches camina por la ciudad de Salamanca tratando de vengarse de aquellos hombres, varones, ¿no? que se han burlado de alguna mujer. Miren, ¿eh? Y Félix de Montemar regresa a Salamanca a seguir buscando, bueno, después de un tiempo, ¿no? A seguir buscando mujeres que conquistar. Y una noche, casi medianoche, caminando por la ciudad de Salamanca, justamente ve una mujer caminando vestida de blanco y él se acerca y trata de enamorarla. Se presenta todo galante él, ¿no? La aborda, le dice que puede acompañarla y ella solamente le dice, yo te conozco, tú eres Félix de Montemar, el que alguna vez abandonó a una mujer en el altar, le dice. Y él le dice, no, le dice, pues el altar quiere decir que me hubiese querido yo casarme, y jamás, dice, ¿no? No nació la mujer hasta ahora, no he conocido a la mujer, salvo la que acabo de ver, dice, inclusive, ¿no? Como que haciéndole ver que ella es, ¿no? Eh, para poder casarme, le dice, ¿no? A mí la ve, le dice, no, toma mi mano, le dice. Ah, gracias, le toma la mano. Y le hace sentir todo el dolor, el sufrimiento que ella pasó en ese momento cuando fue abandonada en el altar, durante su enfermedad y hasta su muerte. Cuando él abre sus ojos, ya no estaba en este mundo, estaba en el más allá. ¿Sí? Se lo llevó. Esa es la leyenda, el estudiante de Salamanca, de José de Espronceda, ¿no? Cuidado, cuidado ahí por Salamanca. Bueno, muy bien. Después vemos en otro género, el género dramático, justamente. Encontramos justamente a don Ángel Saavedra. Don Ángel Saavedra, su seudónimo es el Duque de Rivas. El Duque de Rivas. Su obra más importante, Don Álvaro o la Fuerza del Sinó. ¿Sí? Y también encontramos en el dramático a José Zorrilla. Justamente él, su obra dramática, Don Juan Tenorio. Esta obra dramática, Don Juan Tenorio, es un clásico. Es un drama clásico que se puede decir que parte de aquella influencia de José Espronceda, de dar a conocer otra vez al varón español enamorador él, ¿no? Enamorador él. Bueno, y justamente aquí encontramos a don Juan, quien inclusive apuesta con su amigo don Luis a ver cuántas mujeres van a conquistar, ¿no? Y si algún hombre se interpone en su camino en las conquistas, hay que matarlo. Y a ver cuántos hombres matamos también, dice, ¿no? Así apostaban los dos, don Juan y don Luis. Y bueno, se dice que era una costumbre de algunos hombres, bueno, españoles, dicen, ¿no? Y bueno, después de un tiempo se encuentran los dos y comienzan a sacar cuentas, ¿no? Y don Juan le ganaba en conquistas a don Luis. Y don Juan le ganaba en muertes a don Luis. Para eso don Luis había avisado ya a las fuerzas del orden, a la justicia, que ahí en ese bar, donde estaban ellos, taberna, como le llaman también, estaba justamente el responsable de la muerte de tales hombres, ¿no? Y don Juan no se quedó atrás, también fue por su parte y también comunicó lo mismo, ¿no? Y también dijo lo mismo, que en ese bar, en esa taberna, estaba aquel hombre que había matado tales hombres. Entonces los dos estaban buscados y a ese bar van a llegar justamente las fuerzas del orden. Pero antes, don Luis y don Juan van a tener una última apuesta, porque ya don Juan le había ganado en todo, le había ganado en cuántas mujeres y cuántos hombres mataban, ¿no? Y ahora don Luis le dice, te apuesto algo más, a ver, conquistador, le dice. A ver, apuéstame, le dice. Te apuesto a que no puedes conquistar una novicia, le dice. Y don Juan se pone a pensar, una novicia. Ah, y él recordó que había una señorita que le estaba cortejando, porque él estaba enamorado de ella, pero era muy señorita, muy jovencita ella, y el padre prácticamente, para que no siga él conquistándola o frecuentándola, la recluyó en un convento como novicia para que se haga monja luego, ¿no? Entonces él recordó, dijo, ya sé, te acepto la apuesta, voy a conquistar a una novicia, pero agrega algo más a tu apuesta, le dice don Juan a don Luis. Así, a ver, ¿qué más quieres apostar? Le dice,
apuesta, don Luis, que también voy a conquistar a tu mujer, le dice. ¿Qué? Le dice a mi mujer. Pero apuesta, tranquilo, apuesta, pues, le dice. Para que veas que soy un conquistador, le dice. Ah, ya, ya, muy bien. Apostemos entonces. Y llega la justicia a la taberna. Y bueno, don Juan es escurridizo y va a lograr escapar. A quien sí van a apresar es a don Luis. Don Luis va al calabozo y asustado, preocupado, porque don Juan estaba libre y él iba a cumplir con su apuesta. Y se fue a la casa de don Luis. Iba a conversar con la mujer de don Luis. La va a persuadir, la va a prácticamente cortejar, la va a enamorar. Al final logra conquistarla. Y le dice, inclusive, cuando estaba a punto de irse, le dice, por si acaso, tu esposo está en el calabozo, le dice, ve a visitarlo. Y se va don Juan. Y la esposa va al calabozo a ver a don Luis. Don Luis contento porque su esposa venía. Qué bueno que has venido, le dice. Cuidado con don Luis. Va a pretender conquistarte. Muy tarde, le dice ella. Muy tarde es avisado. Y don Luis estaba con cólera y quería matar a don Juan por lo que había hecho con su esposa. Sale del calabozo y va a buscarlo, por supuesto. Por otro lado, don Luis seguía con la apuesta. Y va a ir al convento donde estaba la novicia que se llama doña Inés. Va a ir a buscarla. Y él va disfrazado de monja. Ingresa al convento disfrazado de monja. Llega a verla, a doña Inés, y prácticamente la convence y le dice que se va a casar con ella, ¿no? Otra vez, ¿no? El motivo del matrimonio ahí presente, ¿no? Y él le dice eso a doña Inés y doña Inés le cree y se entrega a él, ¿no? Se entrega a él. Y él, luego de eso, se va, ¿no? Las monjas se enteraron que había entrado un hombre al convento y que había estado con doña Inés. Doña Inés fue expulsada del convento. El padre de Inés sintió que había sido traicionado, ¿no? Y ahora también va a querer matar a don Juan. Hay dos hombres ahora que buscan a don Juan, que es don Luis y el padre de doña Inés, y van a buscarlo, don Juan. Y lo van a encontrar. Y don Juan va a matarlos a los dos. A don Luis y lo va a matar al padre de doña Inés. Lo particular de esto es que doña Inés se entera que su padre ha muerto a manos de su amado. Tristeza. Y es más, peor todavía su tristeza, más grande todavía aún, cuando se entera de que don Juan ha huido y que ya no se va a casar con ella. Entonces, doña Inés le da la enfermedad del alma, la depresión, la tristeza. Prácticamente ella también se va a dejar morir y al final va a morir también. Don Juan, estando lejos, recuerda a doña Inés y la promesa que le hizo. Y como todo romántico, tiene que cumplir su promesa. Así que él va a regresar por doña Inés. Va a buscarla para casarse con ella porque le prometió que se iba a casar con ella. Y al final, ella estaba muerta. No logró cumplir su promesa. Muy bien. Esa es la obra Don Juan Tenorio de José Zorrilla, también clásica obra, ¿no? Bueno, en el género lírico encontramos otra vez a José Espronceda, ¿sí? Otra vez el iniciador del romanticismo en España, con su obra El Diablo Mundo. Diablo Mundo o también Canción del Pirata, también tiene otra obra también, ¿ya? Y por supuesto Gustavo Adolfo Bécquer con sus rimas. Sí, pues sí. Bueno, es que así es el romanticismo, ¿no? El romanticismo tiende a ello, ¿no? Tiende a quitarse la vida por un tercero, dicen, ¿no? Y es algo que luego el realismo y el modernismo inclusive van a criticar, le van a criticar eso al romanticismo, ¿no? Vamos a verlo en otro movimiento, ¿ya? Bueno, muy bien. Y aquí justamente vamos a hablar de nuestro representante del romanticismo español, que como les dije, él es el último romántico español. Y por él se dice que el romanticismo es tardío en España, por él, ¿ya? Claro, Catherine, pero son obras, ¿no? Son obras y son momentos que en un momento se dan, ¿no? Momentos que uno tal vez pasa, ¿no? Pero bueno, ya como ustedes muy bien se dan cuenta, y me da gusto, no tiene uno por qué sufrir por amor, ¿no? Y como dice un cantante por ahí, te mentiría si te digo que me muero, ¿no? O sea, eso no es cierto, pues, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, paréntesis, ¿no? Paréntesis. Regresando a lo nuestro, recordando que Gustavo Adolfo Bécquer
justamente proveniente de la ciudad de Sevilla, una ciudad importante, ¿ya? En realidad, él no se apellidaba Gustavo Adolfo Bécquer, o sea, el apellido no era Bécquer, su apellido de él era Gustavo Adolfo Domínguez Bastida. Profe, ¿por qué Bécquer entonces? Porque de parte de él, la parte paterna, el abuelo, ¿no? El abuelo firmaba sus pinturas como Bécquer. ¿Y por qué? Por sus antepasados. Una familia conocida como los Bécquer en el siglo XV, una familia connotada, reconocida en España, ¿sí? Y el abuelo va a querer recordar aquel entonces aquel apellido. Profe, ¿por qué se pierde el apellido paterno? Justamente porque hay hijas. Cuando hay hijas, las hijas hacen que se pierda el apellido paterno. Y los Bécquer fueron desapareciendo por eso. Al final llegaron a Domínguez, ¿ya? Muy bien, muy bien. Inclusive hay una anécdota ahí, ¿no? Porque el abuelo siempre hacía una distinción entre los nietos. Tenía dos nietos. Uno era Gustavo Adolfo y el otro era Valeriano. Gustavo Adolfo Bécquer y Valeriano Bécquer. Y los dos eran pintores, los dos pintaban, ¿no? Y en un día le dice, a ver, Valeriano, tu pintura, a ver, muéstrame. Y Valeriano dice, uy, eres un gran artista como tu abuelo, le dice, ¿no? Vas a ser un grande en la pintura, le dice. A ver, Gustavo Adolfo, tu pintura. No. Te falta mucho, Gustavo, te falta mucho. Tienes que aprender a tu hermano. La comparación es mala siempre, ¿no? A tu hermano tienes que aprender, dice, ¿no? Bueno. Ay, pero abuelo, le dice Gustavo, aparte también escribo poemas, le dice. A ver tu poesía, muéstrame. Y le muestra, comienza a leer. Uy, eres un mal pintor y un pésimo poeta, le dice. El abuelo lo menospreciaba. Sin embargo, Valeriano apoyaba a su hermano. Le decía, no hagas caso. El abuelo es alguien que vive del pasado. Tu pintura es mejor que la mía, le decía. Yo te admiro, hermano, y tienes una poesía grandiosa. Algún día serás reconocido, ¿no? Su hermano le impulsaba, lo motivaba a Gustavo Adolfo, ¿no? Y es quien lo va a acompañar siempre, ¿eh? Inclusive Gustavo Adolfo, cuando cae enfermo por tuberculosis, en aquella época España sufría mucho de ello, ¿no? Bueno, Europa sufría mucho de ello, ¿sí? Él justamente, Gustavo Adolfo, paraba en sanatorios y quien lo acompañaba era su hermano Valeriano. Inclusive Gustavo Adolfo decía, ¿no? Cuando yo me muera, hermano, por favor, le decía, trata de mostrar mis obras, le decía, ¿no? Claro, hermano, le dice, pero no pienses en eso, no te vas a morir, vamos a salir adelante de esto, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Inclusive estuvo mucho tiempo en un sanatorio en Viruela, se llamaba así la ciudad, que queda en España, ¿no? Que él pensaba que estaba en un calabozo, estaba encerrado, y por eso crea una epístola llamada Carta desde mi celda, se llama, Carta desde mi celda. Es una obra también de Gustavo Adolfo Bécquer. Bueno, la cosa es que él pensaba que iba a morir ya, pero ¿cómo es la vida, no? Al final su hermano Valeriano se enferma y muere, y él no, ¿no? La tristeza lo embarga más adelante, por supuesto, que luego al final también fallece, ¿no? Por la muerte más que todo de su hermano. Ahora, él tuvo un amor, digamos, un amor que va a ser, digamos, que lo va a marcar mucho en su vida, ¿no? Que al final se convierte en su musa. Es una jovencita y como él era también un jovencito en aquel entonces, tenía 15 años aproximadamente, se enamora de Julia Spin, una fémina, una señorita de descendientes de artistas y cantantes de ópera, por lo que ella también va a seguir ese rubro de la ópera también, ¿no? Pero los papás de ella no querían que estén con Gustavo Adolfo porque decían, no tienen ni siquiera padre, madre, ya habían fallecido sus padres, pues, ¿no? Tenía una madrina a su cargo, que era como su tía, ¿no? Los tenía los dos, ¿no? Y decía, pero ¿cómo relacionarse? ¿No? No tiene familia, no tiene una clase social, decía, ¿no? Los padres en aquel entonces se fijaban mucho en las familias, ¿no? Así que por ese motivo a Julia Spin la alejan de su lado de Gustavo Adolfo Bécquer. Y Gustavo Adolfo siempre pensó que esa mujer tal vez le hubiese cambiado su vida, ¿no? Pero bueno, así es a veces el destino, ¿no? Así que prácticamente Gustavo Adolfo se queda con esa idea y por ese motivo ella va a ser la musa, su inspiración de nuestro amigo Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Ya? Luego conoce a otra señorita que se llama Elisa Guillén, pero bueno, no hay muchos datos de ella, pero se dice que él se enamoró también de ella mucho. Era muy enamoradizo, por así decirlo, ¿no? Se apasionaba mucho con el sexo opuesto, ¿no? Entonces ella conoció a Elisa Guillén, pero Elisa Guillén también le va a ser infiel.
Bueno, digo también, ¿por qué? Porque después conoce a otra mujer que va a ser su esposa, se casa con ella, ¿no? Y ella se dice que le es infiel, ¿por qué? Porque él en el momento que estaba enfermo, paraba en sanatorios, ¿no? Curando su enfermedad de tuberculosis, ella sale gestando. ¿Y cómo sale gestando si él está enfermo en un sanatorio? Pero él dijo, no, fue unas veces que me fue a visitar y bueno, pero él sabía que no era cierto. Valeriano, que en ese entonces acompañaba a su hermano, le decía, aquí debe estar tu esposa, contigo, no yo, le dice. ¿Por qué ella no está aquí? No, es que tiene el temor a enfermarse. Y yo no, le decía, pero bueno, déjala, pues que piense así. Ya, y discutía mucho con ella, Valeriano, por ejemplo. Y es alguien que le recriminó mucho eso, ¿no? Por eso se dice que Casta Esteban le fue infiel a Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Bueno, ese lienzo, por ejemplo, esa pintura que ustedes ven ahí en la diapositiva, ¿sí? Se la hizo Valeriano a Gustavo Adolfo. Gustavo Adolfo, cuando vio su rostro, ahí dijo, ese eres tú, hermano, le dice. Hermano, pero no me parezco mucho a él. ¿Cómo que no? Yo te veo igualito, le dice. Ya le había hecho Photoshop, ya. Bueno, en ese entonces no había Photoshop, ¿no? Pero ya le había unos retoques ahí su hermano, ¿no? Eres hermoso, hermano, eres grandioso, le decía. Trataba de motivarlo, pues, ¿no? Bueno, ese era Gustavo Adolfo Bécquer y parte de su vida, por supuesto, que les he comentado, ¿ya? Lo más importante para nosotros, recordar justamente sus obras, ¿no? Y mencionar algo importante, que sus obras nunca fueron publicadas en vida, sus obras son póstumas, publicados por sus amistades de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Y por qué publicaron sus obras de Gustavo Adolfo Bécquer? Para obtener regalías y dárselas a la familia, en este caso a la esposa Casta Esteban, que tenía pues los hijos de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Muy bien, las obras justamente tenemos leyendas que se dan en torno a lo que es España, viendo el paisaje español, por eso ahí vemos el nacionalismo, ¿sí? Vemos la imaginación también de Gustavo Adolfo Bécquer, y algo muy importante, él creía mucho en lo sobrenatural, ¿no? Y las leyendas, por ejemplo, como La Jorca de Oro, Rayo de Luna, El Miserere, Maese Pérez el organista, El Monte de las Ánimas. Él cree mucho, mucho, mucho en lo sobrenatural, ¿no? En lo paranormal, por así decirlo, ¿no? Fantasmas, almas, ¿no? Situaciones que tal vez uno no percibe en el entorno, pero es algo que te perturba tanto, o tú crees algo, supersticiones también, ¿por qué no decirlo? ¿No? Y al final terminan afectando al personaje de cada leyenda, ¿no? Interesante, yo les invito a leer, son las leyendas que han sido consideradas inclusive, ¿no? Como pregunta de Seprevi, ¿no? Muy bien. Y las rimas, que también son póstumas, antes de que se llame rimas, se iba a llamar el libro de los gorriones. El antes, ¿ah? Y ya luego los amistades lo publican con el título de rimas, ¿ya? Son, bueno, en este caso son elegías, las rimas son elegías, ¿ya? Son 76 poemas, 76 poemas y casi todas enumeradas en romano, casi todas enumeradas en romano, salvo tres, Acasta, Para Elisa y Amor Eterno. Bueno, más que todo porque a él le gustaba mucho esa ave, ¿no? El gorrión, por ejemplo, tiene un canto muy particular, ¿no? Mañanero, por así decirlo, un canto particular en las mañanas. Escuchar el gorrión es como, te da un tanto de musicalidad, ¿no? Y bueno, el aspecto también de enamorador, ¿no? Entonces por ahí va el tema de por qué el libro de los gorriones, ¿no? Siempre hay una simbología también, pues, ¿no? Muy bien, Raúl. Y bueno, el tema de las rimas, acá lo voy a escribir por si acaso en el chat, no solamente es el amor, porque es cierto, el tema principal gira en torno al amor, pero también se ve lo que es la creación poética, la creación del poeta. Muchos mencionan que la poesía de Gustavo Adolfo Bécquer es sencilla, sí es sencilla, es cierto, pero utiliza figuras literarias, entonces no es tan simple que digamos. Es sencilla porque se entiende, se comprende, pero estructurarla no es tan algo así superficial, por así decirlo, ¿no? Entonces hay una creación poética muy importante. Ahí está. Entonces hay dos temas, son los temas vinculados a las rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, el amor y la creación poética, ¿no? Muy bien.
Y acá hay dos rimas, por ejemplo, que hay que recordar siempre. La rima 38, ¿sí? Ahí está. Y la rima 53. La rima 38, por ejemplo, dice: los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Esta parte de esta rima está llevado a una canción, a una salsa, inclusive han escuchado ustedes, que se llama Gitana Gitana. Tengo celos del peinecito que a ti te peina. ¿Han escuchado la canción Gitana? La rima de Becker está justamente utilizada en esa canción, por ejemplo, ¿no? Muy bien, muy bien. La otra rima es la rima 53, que es clásica, la clásica. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Por ejemplo, ahí encontramos figuras literarias también, ¿sí? Entonces, era sencillo entender lo que estaba justamente refiriéndose nuestro amigo Gustavo Adolfo Bécquer, pero estructurar, confeccionar estos poemas no era tan, como se dice, sencillo, por así decirlo, no tan superficial como algunos mencionan, ¿no? Muy bien, ese era Gustavo Adolfo Bécquer. Pasamos ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí con romanticismo? ¿Alguna duda de romanticismo español? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien, ahí está el dedito, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a la generación del 98. Gracias, gracias por su aprecio. Muy bien. Esta generación del 98 justamente se da la llamada decadencia cultural de España en 1894. Profe, pero dice 98, ¿por qué 94? Porque en 94 justamente España, en 1894 España pierde sus últimas colonias, que son Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Y eso genera que el pueblo se encuentre desmoralizado. Profe, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que España pierda sus colonias con el aspecto cultural, social? Es que siempre lo económico repercute en lo social. Cuando hay una crisis económica en un país, se repercute en lo social. Si no, vean los países como Cuba, como Venezuela, por ejemplo. Crisis económica que genera crisis social. ¿Qué pasó con su sociedad? Comenzaban a emigrar, ¿sí? Entonces, eso genera muchas veces, ¿no? Conflictos, problemas internos. Entonces, España se encontraba, por eso dice, desmoralizada, ¿no? El pueblo español se encontraba desmoralizado. Y en 1898 va a surgir esta generación justamente para restaurar, para rescatar, para reconstruir España, dice. Por ese motivo surge la generación del 98. Ahí está. ¿Ya? Y ahí también está en la diapositiva, por si acaso. Por ese motivo surge, para levantar la moral y hacerles ver a los españoles que, bueno, ya perdieron sus colonias, pues ya no hay ingreso económico ya de parte de esos países hacia España. Ahora depende de ellos, ¿sí? Generar, producir, y en base a ellos mismos depender de lo que ellos generen, pues. Ya no estar de otros países ya. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, aquí parte primero del aspecto familiar, y lo familiar va a lo social, y lo social, por supuesto, repercute mucho en lo cultural, y lo cultural es una cadena, ¿no? Y esto cultural se ve en el aspecto político y después en lo económico, por supuesto, pero todo parte de la familia. Y la familia muchas veces está sujeto a alguien. ¿Quién es la célula, quién es el ser más importante en un entorno familiar? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién es más importante en un entorno familiar? ¿Quién? A ver, la madre, excelente, Carla. La madre, o sea, la mujer, mejor dicho. La madre, la mujer es importante en un entorno familiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella es la que, primero, bueno, es la que va a concebir, por así decirlo.
¿no? El hombre es un complemento, pero la mujer es la que concibe. 1, 2, es quien va a criar a ese ser, ¿sí? Es quien más tiempo pasa con ese ser, ¿sí? Es quien al final ella fortalece, da las bases, los cimientos, ¿sí? Los valores que debe tener una familia, ¿sí? Entonces, estos integrantes de la generación del 98 apuntan a ella. Inclusive hay un autor que justamente está en la imagen, ven la fotito ahí, de un hombrecito con barbita blanca y con su sombrero. Él es Miguel de Unamuno. Y él justamente impulsa el tema de ir y fortalecer la imagen femenina, la imagen de la mujer, porque de ella depende que haya un buen entorno familiar. Y si hay un buen entorno familiar, entonces una familia, otra familia conforman la sociedad. Buenas familias, buenas sociedades. Y una frase muy interesante, ¿eh? Buena familia, una buena sociedad. Entonces quiere decir que si nuestra sociedad está fallando en algo, es porque en las familias está fallando algo. Eso es claro, no es culpa del gobierno, del Estado, eso no, eso es secundario, pero parte de la familia, ¿no? Entonces, importante, miren, un buen punto que plantea Miguel Unamuno en una de sus novelas que ahora voy a darles a conocer, ¿ya? Bueno, y aquí vemos la influencia justamente de los autores del siglo de oro español, ¿no? Porque muchos decían, pero ¿por qué no podemos ser como España de aquel siglo XVI de Renacimiento, ¿no? Del siglo de oro español, ¿no? No podemos ser uno de ellos, uno de los filósofos, uno de los ensayistas de esta generación. No podemos ser porque ya no hay, pues, un continente que descubrir y luego invadir y luego traer sus riquezas. Ya no hay, ya no hay Garcilazos, ya no hay Góngoras, ya no hay Lope de Vega, ya no hay Cervantes, ya no hay, ya estamos nosotros. Y con nosotros salimos adelante. Miren, por eso hay una obra también de este autor que deslinda de lo que eran por supuesto, los grandes representantes del siglo de oro español, con los que son en ese momento los que eran integrantes de la generación del 98, ¿no? Y lo que la sociedad española debe de hacer en ese entonces, porque ya no están en el siglo XVI, pues, están en el siglo XIX, 1898, siglo XIX. Entonces, pero hay influencia, porque querían ser lo que eran antes, pero de otra manera, con otras personas, de otra forma, ¿no? Y también vemos la influencia del modernismo. ¿Y por qué la influencia del modernismo? Porque el modernismo se desarrolla aquí en América justamente en el siglo XIX, en 1888, con la publicación de una obra llamada Azul. ¿Quién fue el autor? ¿Eh? ¿Quién fue el gestor? ¿Quién fue el iniciador de este movimiento? ¿Alguien recuerda? Rubén, ¿Cómo se llama? ¿José? Rubén Darío. Excelente, José. Rubén Darío. Y Rubén Darío va a viajar a España a promover justamente su movimiento y se va a hacer muy amigos de los integrantes de esta generación del 98, de un Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, de un Antonio Machado. Inclusive Juan Ramón Jiménez le da una obra y le dice, ponle título, Rubén Darío. Y Rubén Darío lo lee y le dice, Juan Ramón, colócale este título. Y le coloca el título que le propuso Rubén Darío, ¿sí? Entonces, ahora vamos a mencionar también por si acaso, ¿ya? Pero no adelanto nada más. Bueno, ¿qué especies desarrollaron los integrantes de esta generación del 98? Especie de ensayo, poesía, bueno, lírico, género, ¿no? Novela y el dramático, en lo que se lleva al teatro, por supuesto, ¿no? Entonces, son especies literarias que se han desarrollado dentro de esta generación del 98. Profe, de ellas, ¿cuál es la más sobresaliente? El ensayo. La especie ensayo es lo que más sobresale en esta generación del 98. Profe, ¿alguna pregunta ese previo? Sí. ¿La influencia de qué movimiento ha tenido la generación del 98? Del modernismo, ¿sí? Inclusive la influencia también de los autores del siglo de oro también, ¿ya? Y recordemos las características más importantes, encontramos que son patriotas, o sea, el patriotismo está presente. Hay una actitud crítica, la crítica es buena, la crítica es muy buena, te permite mejorar. Profe, pero si depende de la crítica, pues hay críticas constructivas, hay críticas destructivas, no hay crítica de nada. La crítica es crítica, nada más. Y depende de uno cómo lo tome, ¿sí? Para mejorar o simplemente no hago caso.
¿no? Porque yo creo que estoy haciendo bien las cosas. Pero igual, así estás haciendo bien las cosas y te critican, tienes que seguir mejorando. La idea es mejorar cada día, ¿no? Entonces, ellos van a buscar eso. Por eso una actitud crítica constante en esta generación del 98. ¿Ya? El símbolo justamente de esta generación del 98 es el Quijote. El Quijote porque representa el idealismo, lo que quieren ser, a lo que quieren llegar. Interesante esta generación del 98 y justamente su representante es el líder, el jefe de la generación 98 es Miguel de Unamuno, conocido como el cisne de Bilbao. Profe, ¿cuántos cisnes vamos hasta ahorita? ¿Cuántos cisnes? Vamos, 3 cisnes. Uno de ellos es del clasicismo latino, autor de la Eneida, epopeya. En lo lírico, autor de las bucólicas, las geórgicas. Inclusive el Eneida es el canto nacional romano. ¿Quién es? ¿Cómo se llama él? ¿Quién es el autor? Y le decían el cisne de Mantua. ¿De quién hablo? De él. De él hablo. ¿Quién es esa? Virgilio. Virgilio. Profe, otro cisne. Yo conozco otro cisne también. El inglés. Representante del Renacimiento. Pero también tiene influencia barroca, pero representante del Renacimiento. Él generó los arquetipos. El cisne negro. El cisne negro. El cisne negro. ¿Quién es el cisne negro, mi estimado? Sí he escuchado también. Pero estamos hablando de los que estamos viendo nosotros ahorita, hemos visto hasta ahorita. A ver, ¿a quién le dicen el cisne negro? El cisne de Avon, Shakespeare, por ejemplo. Y ahora tenemos el cisne de Bilbao, Miguel de Unamuno. Raúl, ¿a quién le dicen el cisne negro? Bueno, mientras Raúl va diciéndonos a quién le dicen el cisne negro, vamos a esperarlo, ¿ya? No hay problema. Seguimos entonces. Y Miguel de Unamuno era el filósofo justamente de esta generación, ¿ya? Y él tiene obras en ensayo, como La agonía del cristianismo, La vida de Don Quijote y Sancho, ¿sí? Son obras importantes en esta especie extraliteraria llamada ensayo. Y la novela, La tía Tula, ahí está. En esa obra, La tía Tula, él hace un homenaje a la mujer del pueblo vasco, pero en realidad a la mujer. Lo que hablaba justamente de la cuestión familiar, de lo que justamente mencionó ahí Carla también, la madre, decía, ¿no? En La tía Tula. ¿Ya? Y Niebla es otra novela también de Miguel de Unamuno, donde él plantea aquel personaje que se niega a morir y no quiere morir en la obra y se revela a su creador, en este caso a Miguel de Unamuno, ¿no? Yo estoy seguro, Raúl, tenemos todavía 1 hora aproximadamente. Ahí vas a recordar seguro a quién le dicen el cisne negro. Yo también he escuchado el cisne negro, pero la verdad, no lo recuerdo a quién le dicen cisne negro. Yo conozco 3 cisnes y acabo de mencionarles ahorita. No, el cisne negro he escuchado, pero no recuerdo tampoco a quién le decían. Entonces, Raúl, si tú lo recuerdas, genial. ¿Ya? A ver. Y encontramos aquí también a José Martínez Ruiz. José Martínez Ruiz. A él tiene su seudónimo, le llaman Azorín. Era pequeño nomás, pero era muy agudo, muy crítico, ¿sí? En sus comentarios, en sus sugerencias. Y justamente José Martínez Ruiz tiene sus ensayos, pues, ¿no? La ruta de Don Quijote, Confesiones de un pequeño filósofo. Y aquí en este ensayo deslinda justamente lo que le comentaba hace un momento, ¿no? Deslinda de lo que tienen que ser ahora con lo que eran antes, al margen de los clásicos. Y ha sido pregunta previa a esta obra, ¿no? A quién pertenece, pero no colocaron el nombre del autor, sino su seudónimo, Azorín. ¿Ya? Pero ya sabemos cómo se llama él, ¿no? José Martínez Ruiz. ¿Ya? Y en novela encontramos a Don Juan, Ahí está. Son los representantes, más que todo lo que es en ensayo. ¿Ya? Por eso dice que la especie extraliteraria que resalta en esta generación del 98 es el ensayo. Seguimos a ver. Y aquí encontramos a Antonio Machado.
que es el poeta de la generación del 98, ¿sí? Con su obra Soledades, que justamente es el primer libro de versos que tiene el profe. Soledades me suena, Soledades, profe. Soledades me suena. A ver, ¿a quién le suena Soledades? A ver. ¿Quién es el autor de Soledades? ¿De quién recuerda? A ver. A ver. Vamos. Siglo de oro español. Vamos. Vamos, ¿a quién? ¿Quién escribió la obra Soledades? Muy bien, Yair. Luis de Góngora y Argote. Y acabamos de hacer un repaso justamente ahorita, ¿no? ¿En qué periodo fue? Muy bien, Adelit. ¿En qué periodo fue? ¿Popular o culto? Culto. Culto, un periodo oscuro, un poeta como poeta culto, ¿cierto? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Profe, entonces si hay una pregunta, no te van a poner los dos autores, pues, porque la obra Soledades la escribe tanto Antonio Machado como Luis de Góngora Ergote. Inclusive algunos, para poder, digamos, diferenciarlo, a la obra de Luis de Góngora Ergote dice Las Soledades, dice. Y aquí solamente Soledades. Pero en realidad Soledades es la obra. Ya va a depender de cómo te pregunten, ¿no? Va a decir autor del siglo de oro español. Ah, Soledad, ah, ya, pues ese es Góngora, ¿no? Soledades, ¿no? Autor de la generación 98. Ah, Soledades. Ah, ese es Antonio Machado. O sea, te van a tener que dar algún dato de esos para saber quién es el autor, pues, de la obra Soledades. No te van a colocar los dos autores porque sería, si no, ambiguo. Genera una ambigüedad. Por más que digan, ¿no? Que el otro es las Soledades, siete Soledades, genera una ambigüedad. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Muy bien. A ver, Raúl. Sí, pues sí, nos complican a veces, pero nosotros por ese motivo no vamos más allá de lo que ustedes deben saber, ¿no? Y acá estamos explicando qué, inclusive, qué es lo que no se debe de hacer para no confundirlos, pues. Ya por eso yo estoy explicándoles eso, ¿no? Y estoy seguro que nosotros no vamos a caer en ello. Así que ustedes tranquilos nomás, tranquilos. Un dato de eso les van a dar lo que les estoy diciendo. Bien Siglo de Oro, Luis de Góngora, o bien Generación 98, Antonio Machado. O sea, un dato de eso tiene que darte referente a esta obra, ¿no? Bueno, y la obra donde retrata el amor por su tierra, por su paisaje, dando a conocer su costumbre, su gente, de lo que es en este caso Castilla, justamente es Antonio Machado con su obra Campos de Castilla. ¿Ya? Muy bien, y aquí encontramos dos premios Nobel en esta generación de 98. Uno de ellos es Jacinto Benavente, premio Nobel 1922, máximo exponente del teatro de la generación del 98. Sus obras, Los intereses creados, La ciudad alegre de Jacinto Benavente. ¿Ya? Y el novelista Pío Baroja, con El dardo de la ciencia y Camino de perfección. Y por supuesto el segundo premio Nobel, ya vimos el primero, que es Jacinto Benavente, aquí el otro premio Nobel, el segundo, Juan Ramón Jiménez, conocido como el andaluz universal. Premio Nobel 1956. Su vida sin sobresaltos, ¿eh? Tranquilo, pero sí se va a complicar cuando fallece su padre. Su padre fallece y prácticamente él como que comienza a delirar y le da un tanto de locura. En ese estado escribió una obra que se llama Rimas, que no es muy conocido, no es muy comercial, por así decirlo, pero tiene esa obra. En ese estado logró escribir esas obras, ¿no? Bueno, sus obras más importantes tienen Ninfas, en poesía, Ninfas, Eternidades, Almas de Violeta, que fue el título que fue propuesto por Rubén Darío, muy amigo de Juan Ramón Jiménez. ¿Ya? Y en prosa poética encontramos justamente su poesía, su obra lírica, su elegía, Platero y yo. Profe, ¿no es un cuento? No es un cuento. No es un cuento. Y un error garrafal, fatal, es que digan en primaria les hagan leer Platero y yo, porque no lo van a entender. No es un cuento, por si acaso. ¿Ya? Es una prosa poética, es una elegía. Él añora, extraña
siente nostalgia por este animalito, que es un burrito, que él siempre jugó, siempre lo acompañó, en su soledad estaba él, ¿no? Y mayormente tenemos en casa siempre un compañero, una compañera, ¿no? Que está con nosotros, ¿no? Un gato, un perro, un loro, un mono, una tortuga, no sé, una lagartija, algunos tienen, iguana le llaman creo, ¿no? Un hámster, un ratoncito blanco, ¿no? Entonces tenemos un compañero, una compañera, está ahí siempre, ¿no? Entonces, él, en este caso, Juan Ramón Jiménez, se sentía solo en un momento de su infancia y tenía un animalito, pues, que lo acompañaba, ¿no? En este caso, lo representa en Platero, que es un burrito. Y cuando dice yo, él lo narra como si fuera él, o sea, en primera persona. Es un narrador, es en primera persona, justamente. Esta obra, Platero y yo, está compuesto por 138 poemas, ¿sí? Que dan a conocer no solamente el lugar donde nació Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez nace en Moguer. La ciudad se llama Andalucía, el pueblo se llama Moguer. Y él da a conocer en esta obra Platero y yo el paisaje de Moguer. Pero no solo el paisaje de Moguer. Otro tema, voy a colocar acá Platero y yo. Otro tema también de Platero y yo es es las aventuras de Platero y su dueño. Platero y su dueño. Oh. Muy bien, muy bien. Y los personajes ahí, bueno, gira en torno a Platero, al dueño, a los niños gitanos, a un médico que es un veterinario, por así decirlo, porque Platero muere aquí. Platero muere por comer una mala hierba y el médico no puede hacer más. Fallece Platero. El dueño sufre mucho, pero lo bueno que él, dice, su alma de Platero sigue trotando en el cielo de Moguer, ¿no? Inclusive hay un cielo, dice Moguer, ¿no? Está trotando sobre las nubes, ¿no? Un burrito que, bueno, parece que está lleno de algodón, dicen, ¿no? Es suave, blando, dicen. Es una descripción que hace él de Platero, ¿sí? Interesante obra, interesante prosa poética de Juan Ramón Jiménez. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa es la generación del 98, ¿ya? Siempre es bueno leer un poco sobre, digamos, la descripción. El poema 1, por ejemplo, de Platero, describe cómo era Platero, ¿no? Describe cómo era Platero, ¿no? Blanco, peludo, dice, ¿no? Tan blando que sería que está lleno de algodón, dice, ¿no? Sus ojos de azabaches, ¿no? Parecen cual dos escarabajos de cristal negro, dice. Es una descripción muy interesante que hace Juan Ramón Jiménez, o el dueño en este caso, de Platero. Sí, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Vamos a la generación de 27? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Hay dudas? ¿Algo? Vamos. ¿Está bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, profesor, bien. Perfecto. Seguimos entonces. Muy bien. ¿Tienen dudas? Pueden hacerlo, no hay problema. Vamos a entrar a la generación de 27 entonces. Y esta generación de 27, más que todo, se ve en el aspecto lírico. En el aspecto lírico. ¿Por qué? Porque van a buscar justamente ellos unirse, ¿no? En ese año, 1927, para conmemorar el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora y Argote. Aquí justamente los poetas nacieron, mejor dicho, en el año de 1900 aproximadamente, y todos ellos van a participar de la Guerra Civil Española contra ese dictador Franco, ¿no? Por eso le llaman también la generación Franco. Este dictador prácticamente tenía el pueblo sumergido, pues, a lo que era pobreza, por así decirlo, ¿no? Aunque se aprovechaba de ella y en base a ella generaba adeptos también, lo que hacen algunos dictadores, pues, ¿no? Le da algunos, iba a decir bonos, no, bonos no, les da algunos, digamos, eh, algunos obsequios, algunas canastas, algunos víveres, y con eso ya piensa que el pueblo está contento, ¿no? Y eso no es así. El pueblo quiere que generen puestos de trabajo para trabajar y en base a ello producir y generar ingresos.
generar débitos, ¿no? Réditos, como dice también inclusive, ¿no? Entonces, generar algo, ¿no? No que me den y sentado voy a llevármela sin generar nada, no, no es así, ¿no? Entonces, este dictador tenía esa forma de pensar, ¿no? Muchos no van a estar de acuerdo con ello y se van a enfrentar a esa dictadura de Franco. Aunque muchos dicen, no, fue el mejor momento de España. Momento de España, no, no fue el mejor momento de España, ¿no? Tal vez en algunos aspectos, digamos, de darle algo más a los pobres, cosa que antes no les daban, pero mejor darle trabajo, pues, para que generen su riqueza, ¿no? No les des así nomás sin nada. Entonces, habían pros y contras en contra de la forma como gobernó Franco en ese entonces en España, ¿no? Y generó una crisis, una guerra civil entre españoles, ¿ya? Ahora, y estos autores, justamente de la generación de 27, se van a enfrentar a él. Muchos tuvieron que emigrar, porque los iba a apresar o si no los iba a matar, como pasó con uno de los máximos representantes de esta generación de 27, un dramaturgo, un poeta, ¿no? Que digamos era el más protestante de todos ellos y la juventud lo seguía mucho y él una de esas tardes, ¿no? Prácticamente es apresado y lo llevan a la plaza de Fuente Vaqueros y lo exponen ante todas las personas que estaban ahí, lo exponen y dicen por si acaso no lo estamos fusilando porque va en contra de la gestión o el gobierno, no, 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 lo estoy haciendo porque él está prácticamente confundiendo a los jóvenes y genera una especie de postura gitana, una especie de dar a conocer sobre lo que es el homosexualismo, o sea, lo acusaba de ser homosexual, ¿no? Y ser gitano. Y eso está mal, dice, para la sociedad, para la juventud española. Por eso lo fusilo, decía. Y bueno, es un error pues garrafal, ¿no? Decir eso, exponer eso, ¿no? Y al final la juventud, ¿ustedes creen que la juventud se dejó apaciguar, se mermó, dijo ya no voy a protestar, no voy a reclamar porque si no me fusila? Igual peor todavía, ¿no? Parece que Franco tenía ya los días contados y los va a tener los días contados en ese entonces, ¿no? Pero bueno, ¿recuerdan quién es? ¿De quién estoy hablando? ¿A quién lo fusilaron en la plaza de Fuente Vaqueros? ¿Alguien sabe? Poeta, dramaturgo, y es el representante de esta generación de 27 justamente. ¿De quién hablo? Muy bien, de Federico García Lorca. Muy bien, señorita. Federico García Lorca. Muy bien, Yair. Cuando hablamos de las características de esta generación de 27, justamente mencionar que aquí hay influencia de qué movimiento. A ver, ¿qué movimiento influye a esta generación del 27? Profe, 98 fue modernismo, ¿cierto? 1898 modernismo. Este es 1927. ¿De qué? ¿De qué movimiento? ¿Mm? Vamos, lo dijimos. Cualquier movimiento, grupo, generación, corriente literaria que surja a partir del siglo XX hacia adelante, influencia de qué movimiento va a haber. A ver, Yair, nos dice Yair. Excelente, Yair. Muy bien. Del vanguardismo. No se olviden, ¿eh? De cualquier movimiento, corriente, generación, grupo, como este caso, surge a partir del siglo XX hacia adelante, influencia del vanguardismo. Y aquí justamente el vanguardismo influye con dos tipos de poesía. Una poesía pura, romántica, sentimental, y la otra, una poesía de protesta, de reclamo, una poesía social, digamos. Entonces, esa es la que cultivan, una poesía lírica, pero con dos enfoques distintos, una sentimental y la otra social, ¿ya? Una pura y una social. Muy bien, y recordemos que el vanguardismo también aporta a ello, ¿no? Porque dice ruptura con lo tradicional, y ese es el aporte del vanguardismo. El vanguardismo rechaza todo lo tradicional, se opone a toda expresión artística tradicional, ¿ya? Defiende el versolibrismo, otra característica también de lo que es el vanguardismo. Aquí aparecen los caligramas también. ¿Recuerdan caligramas? Cubismo, Guillermo Apolenaire, también. ¿Ya? No se olviden esos detalles. Hay un apego a la belleza formal, ahí están, los caligramas. Paradigmas, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, son paradigmas, son modelos en el aspecto poético, son los poetas
de la generación del 98, que aquí la generación del 27 va a tener presente. ¿Ya? Y acá aquí no hay líder, no hay un líder. Aquí hay un representante máximo nada más, pero no es quien guía a los demás, como lo hizo Unamuno con la generación del 98. ¿Ya? Muy bien. Algunos representantes. Por ejemplo, está Pedro Salinas, con la voz a ti de vida. Está Razón de Amor también. Por eso ahí le decían el poeta del amor de la generación del 98. Perdón, del 27. Del 98. ¿Ya? Y encontramos también a Rafael Alberti con Marinero en Tierra, el Adefesio, también otra obra poética también. Gerardo Diego, que fue el que desarrolló el llamado ultraísmo, y que Borges cuando llega a España, porque Borges también estuvo en España, ¿sí? Va a conocer y va a empaparse, va a nutrirse, va a adherirse al ismo llamado ultraísmo, Borges, pero en alusión a Gerardo Diego, autor de Romancero de la Novia o Vía Crucis, integrante también de la generación del 27. ¿Ya? Y tenemos a Vicente Alexandre, que es el único premio Nobel de esta generación de 27. Vicente Alexandre, premio Nobel 1977, su obra La destrucción del amor. Y Damaso Alonso con estudios gongorinos, ¿no? O gongóricos dicen algunos. En este caso es gongorinos. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí los representantes? Ellos son los representantes. Y encontramos aquí al máximo representante de la generación de 27 en el género dramático, ¿sí? Por eso dice máximo poeta y dramaturgo, muere fusilado, como les comenté, en la Plaza Fuente de Vaqueros por el dictador Franco, él lo manda a fusilar. Sus obras habla de una trilogía lorquiana. Profe, ¿por qué lorquiana y por qué no garciana? ¿No? Porque se apellida García Lorca. Porque no tenía una buena relación con su padre, ¿no? Entonces, mayormente hay escritores, hay autores que, bueno, como no tienen buena relación con su padre, entonces prefieren el apellido materno, ¿no? En este caso tenemos a Federico García Lorca, y muchos dicen Lorca, Lorca, porque él mismo cuando se presentaba le decía, ¿y cómo te apellidas? Lorca. Lorca, pero Lorca no es tu segundo apellido, dígame Lorca, decía, ¿no? Bueno. Yerma es una de las obras justamente en tragedia. Yerma, La casa de Bernarda Alba, Bodas de sangre, y está. Sí, y le llaman trilogía lorquiana porque encierra tres temas: el amor, la venganza y la muerte. Se aprecian esos tres temas en esas tres obras dramáticas, en esas tres tragedias. ¿Ya? Por ejemplo, en Bodas de sangre, ¿recuerdan ustedes en Bodas de sangre? Voy a colocar acá Bodas de sangre. ¿Se recuerdan los personajes? Estaba la madre, estaba el novio, la novia y el amante de la novia, Leonardo. Ahí está. Son personajes de la obra, de la tragedia llamada Bodas de Sangre. ¿Sí? ¿Recuerdan ahí? La madre no quería que el novio se case con la novia. Sin embargo, después la conoce y bueno, ya acepta que se case porque su hijo la amaba. Su hijo la amaba. Lo particular es que la madre sabía del pasado de la novia, que había estado con los Félix. Y los Félix, la familia de los Félix, era responsable de la muerte de su esposo y de su otro hijo. Pero bueno, la conoció la novia, dijo, bueno, no tiene nada que ver con el pasado, no está con ese hombre. Aparte, ese hombre, Leonardo, está casado, tiene hijos, bueno, no se va a acercar seguro a la novia, ¿no? Y mi hijo, en este caso el novio, va a ser feliz con ella. Y va a aceptar que se case. Y se van a casar. Lo particular es que Leonardo ya estaba dando vueltas, estaba frecuentando, y el día del matrimonio se va a aparecer. Y ahí es cuando la novia desaparece, ¿no? El novio preocupado, ¿dónde estará? ¿Qué le habrá pasado? Y le dicen, se ha fugado con Leonardo. Entonces el novio, molestísimo, queriendo vengarse, va a tomar su caballo. El caballo también tiene una simbología aquí en la obra, es la pasión. Se sube al caballo y comienza a cabalgar, porque se enteró que Leonardo y la novia se habían fugado a caballo, así que también, y los va a alcanzar.
y se van a enfrentar el novio y Leonardo a un duelo de navajas, de cuchillos, y los dos se van a matar, los dos van a morir. Al final, la novia se queda sola, sin el novio, sin su esposo en ese caso, y sin Leonardo, su amante. Y le pide a la madre que la mate. La madre le dice que no, que lo que ella sufre, que lo sufra también ella. ¿No? Eso sí, lo que hace la madre es botarle de la casa. ¿No? Esa es la obra Bodas de Sangre, que es una tragedia de Federico García Lorca. Y como le dije, no hay simbología, ¿no? Los símbolos de Lorca. Ahí está el viento, la luna, la navaja, que simbolizan, por ejemplo, muerte. Los caballos que simbolizan pasión. Se habla de una simbología también lorquiana, ¿ya? El eje temático, sentimiento sobre el destino trágico del hombre. O sea, el hombre, varón o mujer, ya tiene su destino trazado y lamentablemente va a ser fatal, ¿ya? Cuando hablan de tragedia, claro está, ¿no? Cuando hablan de tragedia. Y en lo lírico encontramos una obra donde, donde resalta, la imagen de la mujer negra. Federico García Lorca estaba cansado de la discriminación, no solamente de los gitanos, porque él era gitano y también lo discriminaban, sino también de las personas de color, de los negros, que mayormente algunos lo tomaban como esclavos, ¿no? En este caso de la negra también, ¿no? Como habla ahí en la obra, ¿no? Porque él va a exaltar la imagen de la mujer negra en esta obra llamada Poeta en Nueva York, ¿no? Y su obra emblemática en el lírico, Romancero Gitano, que ya sabemos ya que está compuesto por 18 romances, es decir, 18 poemas. Uno de esos romances, voy a poner Romancero Gitano, uno de esos romances, pero no veo el teclado, ya, uno de esos romances se llama La Casada Infiel. La Casada Infiel. La Casada Infiel, cuyo tema justamente es la infidelidad. Ahí está, ¿ya? Y aquí otros temas también, como la vida, la persecución a los gitanos, la pasión. Ya está compuesto por versos octosílabos, ¿ya? Muy bien, hasta ahí es nuestro representante de la generación de 27, hasta ahí es esta clase sobre lo que era literatura española, generación 98 y generación del 27. Gracias por su tiempo, por su predisposición. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda tienen hasta ahí? ¿Algo que acotar? Vamos a la separata de esta unidad 7. ¿No podría hacer un repasito rápido como para el examen? ¿Ahora crees, Daniel? ¿No te parece mejor en la tarde? ¿En la tarde mejor? Lo digo como estamos ahí con un poquito de tiempo extra. Ah, bueno, como ustedes quieren, no hay problema. A ver, vamos avanzando entonces, a ver. La separata y hacemos un pequeño repaso y en la tarde continuamos, después de la unidad 8. ¿Está bien? ¿Ya? Está bien, Daniel, buena propuesta. ¿Ya? Vamos a las claves de esta unidad primero. A ver. ¿Ya? Muy bien, Daniel, está bien. Aquí estamos en democracia, se escucha a todos y de acuerdo a ellos, si los demás están de acuerdo, vamos. Vamos por adelante. A ver, unidad 7, pregunta 1. A ver, características ajenas al romanticismo español. ¿Cuál es ajeno al romanticismo español? La pregunta es, ¿no tuvo espíritu nacionalista y patriótico? ¿No tuvieron? Eso sería, ¿cierto? Lo ajeno. Si eran nacionalistas, si eran patrióticos. Entonces, eso sería lo ajeno. 1, enano. Lo demás tiene que ver con el romanticismo español. Recuerden que el romanticismo español llega de manera tardía, se desarrolla de manera tardía, por así decirlo. ¿Ya? 1, enano. 2, autor de las obras El estudiante de Salamanca y Canción del pirata. Espronceda. Muy bien.
Espronceda. Dado. 3. Identifique la característica que no corresponde a Becker. ¿Cuál no corresponde a Becker? ¿Cuál no corresponde a Becker? A ver, yo les digo. A ver, él meditó superficialmente sobre la esencia de la poesía, o sea, una poesía superficial. ¿Qué creen ustedes? O más bien se esmeraba porque inclusive realizaba y utilizaba figuras literarias, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Eso no corresponde, ¿cierto, a Becker? ¿Cierto? Claro, él no medita superficialmente, pues. Él más bien utiliza figuras literarias para, digamos, darle mayor embellecimiento, mayor estética a su poesía, ¿sí? Entonces, 3 sería dado, 3 dado. Lo demás es cierto sobre Becker. 4, son características de rimas de Becker, excepto. Vamos, ¿cuál no es? Yo les digo, la que no es, dice, publicada en 1870, pero ese año él muere. Ese año recién él muere. Y dijimos que sus obras son Póstumas. póstumas, después de su muerte. Rimas es publicada en 1871. 4, enano. 5, poema al que pertenecen los siguientes versos. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Esa es la rima número 21 de Gustavo Adolfo Becker. 6. Son leyendas de Becker, excepto. ¿Cuál no es de Becker? Vamos. ¿Cuál no es de Becker? Porque es una obra, perdón, de Unamuno. ¿Cuál? Vamos. Niebla. Niebla es una novela de Miguel de Unamuno. 6 dados. 7. Vamos. Autor de Don Álvaro, La Fuerza del Sinó. Don Ángel Saavedra, conocido como el Duque de Rivas. Conocido como el Duque de Rivas. 8. Indique la relación incorrecta, la que no es. La que no es. La obra de José Zorrilla, ¿cómo se llamaba? Se las comenté inclusive. Aquel hombre enamorador, ¿cómo se llamaba? Y está en la 9 todavía. Don Juan Tenorio. Profe, ¿y Ojos Verdes de quién es? Es una leyenda de Gustavo Adolfo Becker. ¿Ya? La 9, ya sabemos quién es el autor, pues, de Don Juan Tenorio, ¿cierto? Zorrilla, dado. 10, llamado el filósofo considerado el líder de la generación del 98. Escribió del sentimiento trágico de la vida. Ya, pues ya saben quién es el líder, ¿no? ¿Cómo se llama? Vamos. Unamuno. Unamuno, excelente. Excelente, campeón. Unamuno, muy bien. 11. José Martínez Ruiz es autor de la obra La Ruta de Don Quijote, dado. 12. No es característica de la generación del 98. ¿Cuál no es característica de la generación del 98? ¿Cuál no es? ¿Tenía influencia del romanticismo? ¿Qué dicen? ¿Influencia romántica? La E. Claro. ¿Influencia qué movimiento tenía la generación del 98? Modernismo. Excelente. Influencia modernista. 12, enano. Esa es la que no es característica. 12, enano. 13, muy bien. 13, representan la poesía de la generación del 98. O sea, son poetas. Antonio Machado,
y Juan Ramón Jiménez. Campo de Castilla, Antonio Machado. Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. 13, Beso. 14, prosa poética tierna y colorida, que destaca el paisaje de Moguer, donde hay un burrito ahí. Vamos, ¿cómo se llama la obra? Excelente. 14, Enano, Platero y yo. 15, movimiento. ¿A qué movimiento pertenece cada una de las siguientes obras? Rimas y leyendas. Rimas y leyendas. Romanticismo. Romanticismo. Excelente. Romanticismo. Gustavo Adolfo Bécquer. Muy bien. Platero y yo. ¿Qué generación? Vamos. 98. 98. Excelente. Vuelva usted mañana. ¿Quién es el autor de Vuelva usted mañana? Vuelva usted mañana. Mariano José de Larra, conocido como Fígaro. Y él es romántico. Romanticismo ahí. La vida de Don Quijote y Sancho. ¿Qué generación? Autor. El autor es el líder justamente de esa generación. ¿Cómo se llama? Unamuno. ¿Cómo se llama la generación? 98. 98. 98. Muy bien. Romancero gitano. ¿Qué generación? 27. Excelente. Muy bien. Entonces ya saben la secuencia en la 15, ¿no? Muy bien, muy bien. 16. Obra poética de Antonio Machado que describe el paisaje, la gente, sus costumbres y tradiciones. Campos de Castilla. 16, Beso. 17. Obtuvieron el Premio Nobel de Literatura en 1922 y en 1956 respectivamente. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Lo dijimos también en las diapositivas. 1922, Jacinto Benavente. 1956, Juan Ramón Jiménez. Avión. 18. Característica ajena a la generación de 27. ¿Cuál sería la ajena? ¿Cuál no es parte de ello? La de 27 se reunieron para celebrar, dice, el tricentenario de la muerte de Garcilaso de la Vega. ¿Qué dicen ustedes? ¿Fue de Garcilaso? ¿De quién fue? Góngora. Excelente, de Góngora. 18, Beso. 19. Libro poético tradicional de García Lorca, donde destaca el poema La casada infiel. ¿Cuál sería? Yo me la creí, Romancero me la gitano. llevé. Excelente, romancero gitano, dice. Porque yo me la llevé a Río creyendo que era soltera, pero estaba casada, ¿no? Es lo que dice él en esa... Ella le hizo creer eso también, ¿no? 19, Beso. Y 20, obra no perteneciente al teatro de Federico García Lorca. ¿Cuál no pertenece al teatro porque es una obra lírica? Donde hay un Poeta. homenaje. Nueva York. Excelente, Poeta en Nueva York. Muy bien, señorita. Muy bien, joven. Hasta ahí las claves de esta separata de la unidad 7. A ver, vamos a hacer un repaso de lo que su compañero Daniel justo estaba solicitando hace un momento. ¿Ya? A ver, vimos la unidad 1 y vimos lo que eran géneros literarios. ¿Recuerdan? ¿Sí? Una clasificación en cuanto a la estructura de forma y fondo. Forma está vinculado a lo que es lo externo y fondo, lo que es lo interno. Vimos una clasificación tradicional. ¿Recuerdan? Épico, lírico, dramático. Una clasificación moderna. Épico, lírico, dramático y narrativo. ¿Sí? A ver, cuando hablamos del género épico, mencionamos nosotros que el género épico buscaba justamente una relación del hombre con la naturaleza, ¿cierto? De realidad con el mito. Un vínculo había ahí. Mencionábamos, cuando hablamos del género épico, de 3 especies épicas. ¿Cuál de ellas surgió durante el clasicismo? ¿Hay quien recuerda? A ver. ¿Cuál de ellas? Epopeya. La epopeya, muy bien. En la época medieval, ¿cuál fue? Cantar de gesto. Vamos. El cantar de gesta. ¿Y en el Renacimiento qué se dio? El poema
El poema épico, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Cuando hablamos de epopeyas, por ejemplo, recordamos a dos autores, Homero y Hesiodo, ¿sí? Homero está, por ejemplo, estamos hablando de epopeya, ¿no? Homero, por ejemplo, tiene la Ilíada y la Odisea, ¿sí? Y nuestro amigo Hesiodo estaba con los trabajos y los días, y la otra obra era la Teogonía, ¿recuerdan? ¿Sí? Cuando hablamos nosotros también de otras epopeyas, mencionamos la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Eneida de Virgilio, sí, que es el canto nacional romano, mencionamos ahí también ese detalle. Estaba también el Mahabharata, mencionamos también otra por ahí, el Ramayana también, ¿no? En epopeyas. Bueno, y en el lírico mencionábamos algunas especies líricas como la Oda. ¿Qué expresaba la Oda? Exaltación, entusiasmo, ¿no? Por alguien, por algo. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que había una especie lírica en la cual había burla, sarcasmo, ironía? ¿Cómo se llamaba esa especie lírica? Epigrama, muy bien, el epigrama. ¿Sí? Había uno en el cual la composición era en forma de carta. Epístola. La epístola, excelente. Había una en la cual había nostalgia por la pérdida o muerte o ausencia del ser querido. Muy bien, la elegía. Muy bien. Había uno que estaba vinculado a los sentimientos del autor, pero a las cualidades físicas de la mujer. Égloga. A las cualidades físicas de la mujer. Madrigal. El madrigal, claro. La égloga, muy bien. La égloga, el autor se expresa a través de personajes pastoriles o da a conocer la vida en el campo también, la vida campestre. ¿Ya? Bueno, de ahí mencionamos otro género, el género dramático, y mencionamos algunas obras, algunos autores ahí. Si hablo de los tres dramaturgos griegos más importantes, a ver, tres dramaturgos griegos más importantes. ¿Quiénes eran? Los dos trágicos griegos más importantes. Uno era el máximo representante de la tragedia griega, el otro era el iniciador, el padre de la tragedia griega, y el otro, bueno, más que todo, vinculado a las obras a una cuestión femenina. ¿Quién? Sófocles. Muy bien, la trilogía, o sea, son tres, pues, ¿no? Los tres dramaturgos griegos más importantes. Está Sófocles, está Esquilo, está Eurípides. Los tres dramaturgos, los tres trágicos griegos más importantes. Sófocles era el máximo representante de la tragedia griega. Y en el caso de Esquilo era el padre, el iniciador de la tragedia griega. A ver, ¿qué obra de Sófocles recuerdan? Donde estaba justamente el pueblo de Tebas. Muy bien, Edipo Rey, el pueblo de Tebas, estaba el rey Layo, la reina Yocasta. El otro pueblo donde él creía que había crecido, sus padres eran Pólibo y Mérope. ¿Cómo se llamaba el otro reino? Donde estaba Pólibo y Mérope. Y él, Edipo, pensaban que eran sus padres justamente. Corinto. Y la obra se llama Edipo Rey y el personaje es Edipo. Muy bien, otra obra también de Sófocles estaba Antígona, Edipo en Colona también. Muy bien. Y Esquilo tiene la trilogía griega más importante. ¿Cuál es? Orestiada. Excelente, la Orestiada. Con trilogía, ¿por qué? Tres partes: Agamenón, Coéforas, Euménides. Agamenón, la muerte de o sea, la muerte de Agamenón. Las Coéforas es la venganza de Orestes, por eso la Orestiada. Y las Euménides es el juicio contra Orestes, donde Apolo lo va a apoyar y al final Atenea termina liberando a Orestes, ¿no? Por eso la Orestiada, pues, ¿ya? Muy bien, es una trilogía muy importante de los griegos, ¿ya? En ese caso de Eurípides. Y Eurípides también tiene Prometeo encadenado, los 7 contra Tebas también tiene, ¿ya? Muy bien. Y luego vimos a Eurípides con las troyanas, las bacantes, Medea, ¿sí? Él es otro autor que también mencionamos ahí, ¿no? Eurípides. Luego hablamos también de otro género, que es otra especie dramática, que debe ser la comedia,
¿no? Donde encontramos a Aristófanes, autor de Las nubes, Las vanas, Los caballeros. ¿Recuerdan? ¿Sí? Y luego, aparte de eso, mencionamos otro género en narrativo. En narrativo encontrábamos algunas especies narrativas. Por ejemplo, ¿qué especie narrativa sustentaba la historia? ¿Qué especie narrativa sustentaba la historia? Era breve y hechos imaginarios. ¿Qué dice, señorita? La leyenda. Muy bien, la leyenda. Especie narrativa. Y justamente las leyendas están ahorita, ¿no? Leyendas de Becker. Ahí están las leyendas de Becker. Ojos verdes, Rayo de luna, El Miserere, La Jorca de Oro. Muy bien, leyenda. Y había uno en el cual al final presentaba moraleja. Sus personajes eran animales mayormente. Las fábulas. La fábula. Y mencionamos algunos fabulistas como La Fontaine, estaba otro fabulista como Tomás Iriarte, Félix María Samaniego, y algunas fábulas que mencionamos ahí, las fábulas, por ejemplo, las que mencionamos ahí fue de Apuleyo, El asno de oro, de Petronio el Satiricón, son fábulas, de Mariano Melgar, sus fábulas también, ¿no? El asno cornudo, El cantero y el asno, Las abejas, interesante, ¿no? Fábulas. Bueno, de ahí ya para dejar aquí este repaso por mientras, ya que estamos haciendo porque tienen otro curso. Recordamos nosotros cuando hablamos de Epopeya, mencionamos justamente una obra importante como la Ilíada. ¿Ustedes recuerdan cuántos cantos tenía la Ilíada? 24 cantos, más de 15.000 versos en hexámetros, ¿eh? Versos en hexámetros dactílicos. ¿Ya? Yo les pregunto, la Ilíada, por ejemplo, ¿cuál era el tema de la Ilíada? El tema principal de la Ilíada. ¿Recuerdan? La cólera de Aquiles. La cólera de Aquiles, muy bien. ¿Y la Ilíada qué parte de la guerra, qué tiempo de esa guerra entre griegos y troyanos nos daba a conocer? ¿Qué tiempo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué tiempo? Días. Excelente. Los últimos 51 días ¿de qué año? Del último año. Del décimo año. Del décimo año. Los últimos 51 días del décimo año bueno, la guerra entre los griegos y troyanos. ¿Ustedes recuerdan qué dioses apoyaron a los troyanos? ¿Recuerdan o no? Apolo. ¿Quién? Apolo. Apolo, muy bien, es uno que apoyó a los troyanos, muy bien. ¿Quién más? Afrodita. No lo escucho bien, vamos. Ares. Ares, Apolo, Ares, muy bien. Artemisa, nos falta uno por ahí. Afrodita, muy bien. Y Afrodita porque Paris, bueno, se congració con ella, pues, ¿no? Por ese motivo estaba apoyándolo. ¿Y qué dioses apoyaron a los griegos? Atenea, Hera, Poseidón, ¿sí? Y había uno que le hizo la armadura a Aquiles. ¿Cómo se llamaba ese dios? Hefestos. Que le hizo la armadura a Aquiles. ¿Cómo? Hefestos. Hefestos, muy bien, Hefestos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y para terminar ya, lo que son, bueno, géneros literarios, vimos un género extraliterario en el cual tenía un punto de vista, juzgaba, era subjetivo y veía no un tema, sino diversos temas trataba. ¿Cómo se llama esa especie? El ensayo, muy bien. ¿Y quién era el padre del ensayo? Montaigne, muy bien, Montaigne. Y era el padre del ensayo, era francés, era renacentista, por si acaso, porque recuerden que el ensayo, ¿cuándo surge? ¿En qué momento? ¿Durante qué movimiento? Durante el Renacimiento.
No se olviden, el poema épico y en este caso el ensayo, ambos surgen durante el Renacimiento. Ya que hablamos de Montaigne, Montaigne era renacentista y por eso el ensayo surge durante ese renacimiento. Su obra, ensayos. Vamos a dejarlo ahí, señoritas jóvenes. ¿Está bien, Daniel? ¿Daniel? Daniel, ¿estás ahí, Daniel? Todo bien, claro. Ah, ya. Yo estaba pensando que Daniel ha pedido y se ha ido ya. Bueno, muy bien. Entonces, en la tarde hacemos y continuamos con el repaso de las otras unidades. Nos falta la 2, la 3, la 4 y la 5, por supuesto. Ya, nos vemos más tarde. Tomen agua siempre, hidrátense. ¿Sí? Hasta más tarde. Nos vemos. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos más tarde. Venga, tratos a otro salón ya.